Hemos estado hablando de la segunda venida de Cristo, pero quiero entrar en materia rápido para llegar a ustedes y darle lo que tengo aquí como la palabra de Dios. Lucas capítulo 21, versículo 25 en adelante dice: habrá señales en el cielo, en el sol, perdón, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra, dice, angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, el mar, lo que le llaman los terremotos del mar, ¿cómo se llaman esos? Tsunamis. Amados, todas esas cosas estamos viendo más y más, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiecen a suceder, levántense y alcen la cabeza, porque se acerca su redención. O sea, Cristo viene pronto, amado, es lo que está diciendo. Jesús les dijo también una parábola: miren la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan las hojas, al verlo, ustedes mismos saben que el verano ya está cerca. Asimismo, ustedes, cuando vean que sucedan estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Ahorita voy a explicar ese versículo y qué generación se refiere. Amado, y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este es el tercer mensaje de tercer, amados, concerniente a los tiempos de Jesús. Hay muchos que podríamos hablar. Inclusive yo había preparado un listado hasta de 10 sermones, pero como interrumpí algunas cosas que quería hacer más, dije voy a hacer los primeros 3 para que darles un sabor, y tal vez un día me vaya con el número 7 y el 8 y el 9, lo que tenga que compartir, porque hay mucho que descubrirle a los últimos días. Pero amados, hoy quiero terminar esta serie de 3 sermones sobre los tiempos que estarán presentes en la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Es interesante que cuando Dios se prepara para hacer algo en la tierra, escúchenme bien lo que les voy a decir. Cuando Dios se prepara para hacer algo en la tierra, nunca sorprende, nunca te llega a escondidas, nunca te dice, aquí estoy. No. Te viene preparando por lo que Dios está haciendo. Inclusive, Él siempre nos advierte antes de esa intervención. Él envía algunas señales que están diseñadas para prepararnos para lo que va a hacer. Por ejemplo, Dios le advirtió a Noé y al mundo antes de enviar el diluvio. El arca era esa señal. Por 120 años Noé estuvo edificando, predicando todos los días, edificando y diciéndole, Dios va a acabar con este planeta, va a ser una lluvia. Y la gente, inclusive, imagínense el bullying de la escuela en los hijos. ¿Tu papá es el que está haciendo un arca? ¿Por qué mejor no hizo una alberca en lugar de un arca? El bullying, simplemente 120 años. Amado, antes de que el Señor librara a los israelitas de la esclavitud egipcia, envió 10 plagas sobre los egipcios. Las plagas eran las señales. Antes de enviar a los israelitas al cautiverio babilónico, envió a Elías y a Eliseo. Los milagros que ellos se hicieron se convirtieron en las señales de que, amados, Babilonia, si no creía y no servía a Dios, iba a ser llevado a Babilonia Israel. Si tú no le sirves a Dios, si tú no te entregas a Dios, entonces te voy a mandar cautivo a Babilonia. Señales que Dios les estaba enviando. Antes de enviar a su hijo a nacer de una virgen, puso una estrella en los cielos. La estrella era una de las señales. Así como la primera venida de Cristo fue precedida con señales, también su segunda venida será precedida con señales. Dios nunca hace algo y sorprende y no te avisa y no quiere que te prepares. No. Todo lo que Él va a hacer, quiere que el hombre, el ser humano, al ser que Él creó, se prepare. Habrá señales en el mundo que se corresponderán con las señales de la palabra. Jesús dijo, cuando estas señales comiencen a desarrollarse, la redención de ustedes está cerca. Amados míos, estamos viviendo en el tiempo en que Jesús va a regresar.
Estamos viviendo en esos tiempos. Yo les dije la vez pasada que mi papá en los años 70 compró un Dodge. Era un Dodge, amado, de pasajero, amado, para él. Y pues éramos, y nos quedaba chico. Porque además le cabían 8 o 10 y éramos 12, imagínense. A uno los amarramos, a los más chiquitos, a él y se los amarramos arriba. Para que cupiera bien. Pero lo que quiero decirle es que ¿quién va a hacer esta locura? Comprar un carro nuevecito, llevarlo a Tijuana, a uno de los parques y póngame un letrero atrás, Cristo viene pronto. Ese era el letrero. Ese era, por donde anduvo ese carro, anduvo predicando, Cristo viene pronto. Ese es el mensaje que estamos predicando, porque los días no están mejorando. Los tiempos no están mejorando. Y hay varias señales importantes que quiero compartir con ustedes. Ahora, hay muchas señales, pero voy a agarrar 4 que usted y yo podemos ver palpablemente en nuestro tiempo. Número 1, notemos la señal de la multiplicación. La señal de la multiplicación. Cristo dijo que sería como en los días de Noé, cuando Él regrese. En los días de Noé se casaban y se daban en matrimonio. Hubo una explosión demográfica en ese momento. Ahora, Dios les dijo a Adán y a Eva que llenaran la tierra. En Génesis 1:27, llenen la tierra. Pero no les dijo nada acerca de llenarla en excesivo. O sea, se pasaron la mano. Y le voy a dar ahorita una prueba de a lo que me refiero desde Adán para acá. A los ecologistas y a los sociólogos, ¿saben lo que les preocupa? Les preocupa que la tierra pronto esté sobrepoblada. Ahora sí, en cualquier ciudad pequeña ya hay tráfico. Hay un gentío de gente. Estamos viendo constantemente eso. Por ejemplo, en China, la ley establece que cada familia se le permita solo un hijo. Desobedecer esta ley es invitar persecución. Las poblaciones extremas nombradas son causa de graves problemas económicos, sociológicos, como el desempleo, la delincuencia, el robo, la violencia y el hambre. Entre más gente hay, más aumenta todas estas cosas que acabo de mencionarle. Es interesante que la historia revela una población, amados, de 1 billón de personas, desde la época de Adán hasta el año 1830. Fíjese lo que yo sé que ninguno de aquí había nacido en 1830. Pero desde Adán hasta esa fecha, 1830, había una población en este planeta, 1 billón. Digo, de B de burro. Ahora no volteé a ver a su vecino, dije nomás B de burro, no. Te dije que el pastor te iba a hablar. 1 billón. Ahora, miren lo que voy a decirles a continuación. 100 años más tarde, en el año 1930, había 2 billones de personas en la tierra. En 100 años se duplicó a 1 billón más desde Adán hasta 1830, 1930, otro billón más. Ahora ahí le va. De 1930 al 1960, en un periodo de 30 años, la población mundial se situó en 3 billones de personas. 15 años más tarde, en 1975, la población ascendió a 4 billones de personas. 11 años más tarde, en 1986. ¿Cuántos ya estábamos de 1986? Para abajo. Okay. 1986, miren lo que dice aquí. El número era de 5 billones. Así que si usted nació un poquito antes de 1986 y al nacer hasta 1986, 5 billones de habitantes en esta tierra. 8 años después, en 1994, había 6 billones de personas. A finales de la década había más de 6 billones de personas. Hoy en día nos estamos acercando a casi 7 billones de personas en este mundo. Y usted dice, wow, ya no cabemos. Y sigue llegando.
Ahora, quiero que entienda que están naciendo más niños, aunque de diferentes familias, amado, o madres solteras, o amado, hay más ese problema. Aunque muere gente, por cada persona que muere, 3 o 4 niños nacen. O sea, se parece que la gente se está casando menos. O la gente tiene menos hijos, sí, pero ahora tienen hijos casados o no casados. Que no se miraba antes. Así tiene que compensar de cómo está nuestro mundo. Cristo dijo que antes de su venida serían los días de Noé. Como hubo una explosión demográfica, entonces va a haber otra explosión demográfica justo antes de la venida de Cristo. En otras palabras, estamos viviendo en los días de Noé porque estamos creciendo. San Diego no es el mismo de hace 20 o 30 años. Váyase usted a Tijuana, en el ejido Chilpancingo, donde estaba, ¿recuerdan la nueva central camionera que estaba fuera de Tijuana? Y que ahora ya no la encuentra, quedó pequeña para todo Tijuana. ¿Recuerdan cuántos saben lo que es el Boulevard 2000? Nadie quería viajar por ahí porque estaba solo. ¿Y ahora? No, hombre. Porque ahora, nomás les estoy hablando de lo que conocemos tú y yo aquí. Antes, amados, cuando yo cruzaba la línea en mi tiempo de juventud, era 1 o 2 veces al día. Lo más largo, 15 minutos. No, estuvo bien. Y llegábamos con el inmigrante y le decíamos, American Food Stamps, pásale. ¿Para qué negar de lo que nos daban? Okay. Ahora para cruzar, ¿cuánto era? Mira, no, fui rápido, 2 horas y media. 2 horas y media. Y tenemos 2 líneas, doble caseta. Digan, ¿a dónde vamos a parar? No, puro buki aquí, hermano. ¿A dónde vamos a parar? ¿Cómo va este planeta? Salga a cierta hora del trabajo o antes del trabajo y va a tardarle 1 hora para llegar a su casa. Y no vivimos en una ciudad grande como la de Los Ángeles. En Los Ángeles hasta cuando usted duerme hay tráfico. Yo me he venido en Los Ángeles, amados, y ahí son las 2, 3 de la mañana y todavía tengo que hacer tráfico. Ahí creen en el concepto de 7-Eleven, abierto 24 horas. Es increíble. Es la señal de la multiplicación. Estamos creciendo, multiplicándonos a pasos acelerados. Y dice el Señor, será como en los días de Noé. Otra señal es la señal mental. Hay 2 cosas que quiero decir o mencionar aquí. Voy a hablarles de la primera, el progreso del conocimiento. La señal mental se ve primero en el progreso del conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? El conocimiento del hombre se ha duplicado en menos de 6 años. Para cuando muchos estudiantes que están estudiando medicina se vayan a graduar, lo que acaban de saber hace 2, 3 años porque se estudia para un doctor que 7, 8 años y aparte si haces especialidades y queda obsoleto la información que te dieron. El material impreso se duplica. Antes se duplicaba cada 15 años, ahora cada 5 años. La tecnología, por ejemplo, ha desarrollado el rayo láser. ¿Sabes lo que es un rayo láser? Una concentración de energías en un punto de luz. Ahora se utiliza en varias formas de cirugía. A veces se requiere incisión o ya no se requiere incisión o cortar. Recuerda que tienes piedras. Y te hacían una. ¿Y qué te hicieron? ¿Te pusieron el estómago biónico? No, me sacaron 2 piedras. ¿Y ahora que no? Pues un tatú. Por más que decía Bronco que no quede huella, pues sí quedó y mucha huella. Okay. Y ahora con los radios láser simplemente hacen un puntito y hacen quemadura y hacen... Y te ponen, sí, pero ¿qué andas te acaban de operar? Sí, ¿y qué andas haciendo aquí en el Macy's? Ay, pues es que me merezco comprar algo nuevo porque... En ese mismo día de la operación, ¿por qué no son gente normal? Porque la tecnología ha avanzado. Avanzado. Increíblemente avanzado.
Y tenemos que entender que el conocimiento del hombre ha aumentado. Mire, ahora existen computadoras que pueden asimilar, ahí le va, las 850,000 palabras de la Biblia en 5 veces en segundos. En promedio, la Biblia tiene 850,000 palabras. Pero dice, en una computadora la puedes tener 5 veces más en segundos. Eso es la tecnología. Los chips de la computadora, no más grande que la uña de este dedo, puede almacenar millones de elementos de información. Antes se necesitaban bodegas para almacenar, amados, información. Ahora un chip dentro de este aparato tiene información increíble que nunca hubieses pensado. Veo tus fotos y no veo ninguna del pastor ahí en tu teléfono. Que Dios te agarre confesado. ¿Y quién hubiera pensado que a fines de la década de los 1970 se podría enviar una nave espacial a 35 millones de millas de distancia y sería controlada en la ciudad de Houston? Esa nave. ¿Por qué cree cuando la nave tuvo un problema? Apollo 13 dijo, Houston, we have a problem. Porque ellos estaban controlando esa nave. Ha aumentado esto. Es una increíble. Yo agarro a mi nieto y ve mi reloj y como aquí tiene cosas, empieza y le doy el teléfono y empieza. Y le dije, yo no le he dado la contraseña, pero sí sabe. Y dije, no puede ser que nació con un chip diferente que el mío. ¿Qué comió? ¿Qué le dieron? Porque a mí me dieron espinacas. Por eso estoy fuerte. Pero a él le afectaron el cerebro de una manera diferente que al mío. Porque estamos viviendo en una generación llena de tecnologías. Inclusive, esta es la sofisticación tecnológica de la época en que vivimos. Daniel, si quiere apuntar a la cita, Daniel 12:4. Daniel 12:4, el profeta anunció que en los últimos días el conocimiento aumentaría. El conocimiento aumentaría. Póngase a pensar en los barcos grandes de acero. ¿Cómo pueden flotar en el agua? Yo tengo muchas preguntas que le voy a decir a Dios porque no soy ingeniero, fíjese. ¿Cómo puede volar un avión con toda la gente que lleva, todo el cargamento? Yo he intentado y una vez me fui al techo y dije, voy a volar, vamos a ver si es cierto. Y sí, volé, pero hacia abajo. La ley de la gravedad. ¿Por qué? Por la tecnología que hemos tenido. Pero segundo que quiero compartir en la señal mental es la presión sobre los corazones en los hombres. La presión que hay por todo lo que estamos teniendo a disposición. La señal mental no solo se encuentra en el progreso del conocimiento, sino también se encuentra en la presión sobre los corazones de los hombres. Cristo dijo que habría angustia en las naciones y perplejidades. La palabra angustia quiere decir presión desde afuera. Vas a tener presión desde afuera por todo lo que este mundo está viviendo. La perplejidad significa que no hay salida. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a mejorar este mundo? Yo voy a decirte algo, este mundo no va a mejorar. Tú puedes mejorar, la iglesia puede mejorar, pero estamos preparándonos para la segunda venida de Cristo. Entendamos esto. ¿Qué imagen de las personas de que hoy se sientan presionadas por los estímulos externos? No ven esperanza para el futuro, no ven forma de salir de deudas, las pruebas, los problemas, las dificultades y el estrés matrimonial. Los corazones de los hombres les está fallando debido a las tensiones, a las luchas y a los pecados del hombre. Inclusive si no me cree de la presión que hay por fuera, vaya al Arco y eche gasolina hoy. Más de $5. Allá está. Se pasan. Inclusive, hermanos, yo tengo a usted una receta. Ya no tiene que darle diamantes a su esposa. Con que le regale un galón de gasolina es algo ya caro. ¿Okay? Ya le llegaste a tu carro. Ya no pidas más. Todo está subiendo. Hay una presión increíble. La gente se está endeudando más. Estamos viviendo presiones externas. A pesar de que sabemos más, gastamos más.
Gastamos más. ¿Qué es lo que estamos haciendo? La gente dice, ya no puedo vivir en San Diego. Qué cara está la casa. Las rentas no se digan. Ahora, no se asuste, no es para que se vaya de San Diego. Aguante vara. Prepárese. Porque donde quiera, y va a ser proporcional, pero donde quiera que te vayas te va a subir el precio. Pero lo que sí me está diciendo la palabra, que todo lo que estoy viendo, es que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Así que tenemos la señal de la multiplicación, la señal de la mental, y luego número 3, notemos la señal moral. Cristo nos dice que habrá la señal de la multiplicación, la señal mental, la señal moral, justo antes de su regreso. Se refirió al tiempo de su regreso como el de los días de Noé. En los días de Noé, pues déjeme hablarle, cuando los pensamientos de los hombres eran continuamente malvados y Dios juzgaba al mundo debido a los malos patrones de pensamiento del hombre. Amado, póngase a pensar cuáles son las cosas externas de hoy que nos dicen mucho del pensamiento del hombre. ¿Cómo podemos saberlo? ¿Qué piensa? ¿Qué cree el hombre hoy en día? Vemos, amado, lo que antes se hacía en los callejones, lo que antes se hacía en la oscuridad, ya ha salido a la luz y no le puedes decir a nada, amado, porque tenemos marchas públicamente donde el mismo gobierno ha apoyado la agenda liberal, amado, donde si tú los ves mal, si tú les dices algo, tú eres anticristiano. Tú tienes odio. ¿Por qué? Porque la inmoralidad se ha descubierto y hay de aquel que hable. Hay de aquel que hable. Estamos viendo lo que, amado, antes nos daba vergüenza, ahora nos deleita. Lo que antes nos daba, amados, pena, ahora lo vemos como valentía. Salir del closet. No salgas del closet. ¿Por qué mejor no lo arreglas? Para eso está CR. Eso es lo que estamos viendo. Ahora, amamos a todos los pecadores, no amamos el pecado. Entienda eso. Pero el problema está de que, les dije, le llamamos lo bueno malo y a lo malo bueno. Y si tú vas a dar tu voz, tus convicciones a lo que ahora creemos que no es algo, amados, tan relevante, sí lo es. La aceptación y el quedarse callado ante una inmoralidad que ofende a Dios simplemente permite que el pecado esté avanzando más. Permite eso. Amado, antes los arqueólogos estudiaban el pasado de la gente, de sus generaciones, a ver qué pensaban, qué decían, cómo se entretenían. Ahora ya no se tiene que estudiar, simplemente por lo que estamos viendo el día de hoy, lo que el hombre y la mujer ven, lo que el hombre y la mujer leen, se puede saber, amados, a lo que el hombre, el comportamiento y la mentalidad del hombre. Lo que solía ser sagrado, ahora es un sacrilegio y un banco de broma. Lo que nos molestaba y nos avergonzaba, ahora se considera un entretenimiento. Lo que antes nos sorprendía ahora nos divierte. Nuestro sistema de valores ha sido deformado y retorcido. Sin embargo, no deberíamos de sorprendernos de que Cristo dijera que habría decadencia moral, amados, y decadencia en nuestra sociedad antes de que Él regrese. Se está viendo todo esto. No tenemos que ir tan lejos. Ha tocado las puertas de las iglesias. Está dentro. Se está viviendo constantemente. Y qué triste es saber que nosotros nos estamos callando a una realidad. Que la verdad no peca, pero sí incomoda. Y yo sé que se nos dice que tenemos que aceptar a todos. Aceptamos a todos. Lo que no aceptamos es el estilo de vida que Dios no le agrada. Y tenemos que cuidar ese detalle. Estamos viendo hombres casándose con hombres, mujeres casándose con hombres. Y una vez me acuerdo cuando fuimos con el pastor Miles, otro pastor, y fuimos como 4 pastores con el gobernador Arnold en ese entonces. Y les dijimos, we'll be back. Pero renunció antes de tiempo. Era cuando la proposición 8, no sé si se acuerdan. Y que él halagó la agenda gay. Y dijo, no se desesperen, va a haber otro intento. En lugar de decir, bueno, ganó la proposición 8, hay que respetar el matrimonio de un hombre con una mujer. Hasta ahí.
como es. Y fuimos a reclamarle eso. Y le dijimos, ¿qué va a pasar? Que al rato si quieren casarse con un animal, ¿lo vas a permitir? Porque para allá vamos. Si Cristo no viene, y muchos de ustedes están con vida, se van a acordar de esto. Si yo quiero casarme con un perro, ¿qué? En mi gusto, tengo derecho. ¿Estamos bien? ¿Dónde está el muertito por aquí? No hay nadie aquí muerto todavía. Pero es la realidad y las señales que estamos viendo. Termino con esta última señal. Notemos la señal milagrosa. Cristo nos dijo que en los tiempos antes de su segunda venida incluiría la señal de la multiplicación mental, moral, pero también la señal milagrosa. Con respecto de esto último, él estaba hablando de la nación de Israel. Cuando hablo de la nación milagrosa, voy a hablarles de la nación de Israel porque es lo que hablaba Cristo. Nos recuerda que debemos mantener nuestros ojos en la higuera. Cuando la higuera empiece o comience a florecer, sabemos que el final está cerca. Israel es el milagro histórico de la civilización mundial. Quiero que escuche bien lo que les acabo de decir. Israel es el milagro histórico de la civilización mundial. Israel había sido extinguido como nación por más de 1900 años. Desde que Tito y las legiones romanas marcharon a Jerusalén en el año 70 después de Cristo y que casi aniquilaron al pueblo judío, obligándolos a salir de su propio país. En el año 1900, cuando hubo esa invasión, Israel se dejó de existir como nación. La generación siguió viva. Ha sufrido a través de los años. El pueblo de Israel fue masacrado. Israel en ese momento murió como nación en ese día. Pero en un solo día volvió a nacer. El profeta predijo que esto iba a suceder. Nacer como nación de nuevo. Y voy a darle la fecha cuando nació de nuevo Israel. El 14 de mayo de 1948. Israel se vuelve y regresa a su tierra. Y el señor David, amados, firmó la declaración de independencia. Israel se convirtió en una nación de nuevo hasta la fecha. Por eso los enemigos han querido desaparecer, amados, a Israel. Han querido atacarla, han querido quitarle. Le dicen es que nos quitó la tierra. No, esa tierra es de ellos. Dios se las dio desde Abraham. Antes de que todos esos peleoneros estuvieran, Dios ya se la había dado a Abraham. Esa tierra le pertenece a la nación de Israel. Ahora, Jesús está hablando de ellos como una de las señales. Cristo dijo que cuando la higuera brote, el reino se acerca. Mucho se ha dicho sobre la generación esta generación que cuando vea que esto suceda. De eso quiero hablarles unos minutos más. Porque vea conmigo el versículo 32 y 33 de Lucas 21. Dice, en verdad les digo que no pasará esta generación. Se fija la palabra esta generación. No pasará esta generación. Quiero que me siga. Hasta que todo esto suceda. ¿Qué es esto? Las señales. Pero esa generación no va a pasar. No se va a extinguir. El cielo y la tierra pasará. Pero mis palabras no pasarán. En los últimos años, muchas personas han enseñado que una generación se compone de 40 años, 100 años, hasta 1000 años, dependiendo de la generación, de lo grande y todo lo demás. Ahora, todas estas referencias de números, de años, son precisas. Y no quiero ser técnico el día de hoy, pero la misma palabra generación también se puede traducir como raza. Cuando esta raza pase. Esa generación. Lo que Cristo está diciendo es que esta raza no pasará hasta que se cumpla, a que todo se cumpla. Todo se cumpla. Solo hay una raza que siempre ha estado aquí desde lo más temprano de la historia registrada. Es la raza hebrea. El pueblo escogido de Dios. Y todavía existe hoy en día.
Cristo confirmó que habría calamidad, caos, guerra, aflicción, derramamiento de sangre y batalla. Pero esa raza no pasaría hasta que todo se cumpla. No importa lo que quieran hacer con Israel, no la van a tocar. Es un pueblo dado proféticamente por Dios, diciendo: esta es la generación que va a durar y que va a sobrepasar todo lo que tú y yo estamos viendo. Es el pueblo que yo escogí, dice. Mirando a sus discípulos, Jesús les está diciendo: tomen esperanza. Israel no dejará de existir. Esa raza, la raza hebrea, no dejará de existir. Y ha seguido viviendo en nuestros días. El ver a un pueblo tan bendecido y con la protección de Dios, tan religioso, eso sí. Si tú vas a Israel te vas a dar cuenta de la religiosidad, pero también del temor que le tienen a Dios, a Yahvé. Es la señal, una señal milagrosa de que Israel esté aquí hoy. A pesar de que ha pasado por guerras, a pesar que ha pasado por muchas situaciones del Medio Oriente donde ha sido atacada, ha sido, amado, violada, amado, se han matado a muchos judíos. Simplemente los nazis mataron a muchos, 6 millones de israelitas, queriendo eliminar esa raza. La raza hebrea está aquí para quedarse, como una de las señales de los tiempos antes de la segunda venida de Cristo. Por eso se nos dice como pueblo de Dios: miren a Israel, miren cuando la higuera empieza a florecer. Ese está hablando de Israel. Porque si tú pones tu mirada en Israel, vas a darte cuenta de los tiempos que estamos viviendo el día de hoy. Señales. Antes de su venida, Jesús dijo que habría ciertas señales que predecerían o van a adelantarse a los tiempos, a las estaciones de su regreso. Habló de la señal de la multiplicación, la señal mental, la señal moral, pero también de la señal milagrosa. El nacimiento de la nación de Israel está aquí para quedarse. No va a ser eliminada. Han intentado cosas contra ellos, pero no será eliminada. Es una palabra profética. Estamos viviendo en lo último de los últimos días. Israel es el reloj histórico divino de parte de Dios para nosotros. Esta generación no pasará. Mis palabras no pasarán. Es lo que Él está diciendo. Y tenemos que tener cuidado. Por eso dice la Biblia que tenemos que orar por la paz de Jerusalén, por bendecir a esa nación. Y mientras tú los bendigas, Dios te bendice a ti. Porque dice la Biblia, una promesa de pacto a Abraham: a todos los que te bendijeran, yo voy a bendecir. A los que tú bendices, yo voy a bendecir. Y a los que te bendicen a ti, yo me encargo de bendecirlos también. Por eso es importante ver el reloj de Dios en los tiempos finales a Israel. Estamos viviendo en los tiempos anteriores al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si conoce a Jesús como Salvador, puede tener la esperanza y regocijarse de que Cristo viene pronto. Y ya no va a tener que pagar tanta de gasolina. Gloria a Dios. Y si aún no es cristiano, permita que el Espíritu Santo venga y vaya a convencerlo de sus pecados. Ahora ponga su fe, ponga su confianza en Jesús. Y mientras usted se arrepiente y le pide a Dios que sea su Salvador y Señor, hágalo antes de que eternamente sea demasiado tarde. Tiene que hacerlo en vida. Porque dice la Biblia que esto de la segunda venida de Jesús será como un abrir y cerrar de ojos. Un abrir y cerrar de ojos. Déjeme demostrarle cómo va a ser la venida de Cristo. A las 3 todos vamos a palparear los ojos. A las 3. 1, 2, 3. Así va a ser. Por eso tienes que estar preparado. Por eso tienes que estar listo. Señales ya están. Y nadie va a quedar, inclusive otra de las señales que no la voy a tocar, simplemente voy a hacer referencia porque ahorita van a pasar el equipo de los Gedeones. Es cuando esta palabra sea predicada en todos los 4 vientos o cabos de la tierra, vendrá el fin. Ellos se están dedicando a impartir la palabra. Ahora póngase a pensar. Con toda la tecnología que tenemos, todavía la palabra no llega a todos.
todos los medios que tenemos, todas las empresas, imprensas, la manera de imprimir y de transportar Biblia, Nuevo Testamento, electrónicamente o en papel, no importa, todavía hay gente que no tiene una Biblia y no ha escuchado. No solo eso, ahí le va. Cada día nacen huercos que necesitan una Biblia. Tú y yo somos privilegiados de tener una Biblia. Inclusive me da tristeza porque aquí, en esta iglesia, le he preguntado a gente, ¿tienes Biblia? Pues no, no tengo. Tengo Facebook, pero no tengo Biblia. En un país de primera, con una iglesia de clase, ¿todavía no tienes Biblia? Ahora sí te voy a decir, como dice el americano, copiándonos en español, don't stain. O sea, no manchen. ¿Por qué? Porque, amado, no le estamos dando la seriedad de que Cristo viene pronto. Mientras Jesús me permita vivir aquí, quiero vivirlo. Pero cada día me preparo para el regreso de Cristo Jesús. Tú y yo tenemos que estar preparados, porque Cristo viene pronto. Las señales ya las podemos ver. Ya están. Y esas señales se te dio a ti y a mí para estar preparados para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Lo que vas a escuchar a continuación es el ministerio de los Gedeones. Como hombres empresarios, hombres de negocios, se han dado la tarea de publicar la palabra y hacerla llegar en muchos lenguajes, en muchos idiomas, para que llegue a las cárceles, hospitales, con oficinas de doctores, amados, en orfanatorios, en ciudades menos afortunadas, donde la Biblia les llega como testimonio de la palabra de Dios para ellos. Y gente ha venido a los pies de Jesús. Quiero que vea este video y ahorita van a pasar ellos para hablar de lo que podemos hacer siendo parte de la siembra de la palabra. Gracias.